Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este tiempo precioso que vamos a estar en comunión con Dios, en comunión con su palabra. Quisiera, antes de continuar, elevar una oración a nuestro Padre Celestial para que pueda ayudarnos en esta noche a poder desarrollar el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre, te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesucristo nos acercamos a tu presencia. Señor, reconociendo que todos los días de nuestra vida necesitamos de ti. Y hoy más que nunca, Señor, necesitamos oír tu palabra. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder oír tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Y ayúdame a mí a poder expresar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Muchas gracias, Padre. Te entregamos este tiempo en tus manos. Haz tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si tiene una Biblia a la mano, puede buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Vamos a continuar desarrollando los versículos del capítulo 1 de la carta primera del apóstol Pedro. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria al Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Queremos seguir hablando de esta carta que el apóstol Pedro le escribe a los hermanos que están dispersados en el Asia Menor por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Siempre, a través de la historia, podemos ver que la iglesia verdadera de Jesucristo ha sido perseguido por causa de su fe. Y en este caso no era la excepción. Vimos hace 2 temas atrás que la iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. A ellos se le había echado la culpa de haber incendiado Roma, cuando fue Nerón quien incendió la ciudad de Roma, en un acto de venganza por la muerte de su madre y por la ambición de querer seguir construyendo Roma de una manera más gloriosa, como para la gloria suya. Y el pueblo, al darse cuenta de eso, pues, o pensaban que, sospechaba, mejor dicho, que Nerón había sido el que había incendiado Roma. Y Nerón, pues, para desligarse de la responsabilidad, le echó la culpa a los cristianos. Es por eso que se desata una persecución a los primeros cristianos de aquel tiempo. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron llevados a los coliseos romanos para ser devorados por leones como un espectáculo de diversión para ellos. Y es por esa razón que el apóstol Pedro es motivado a escribirle esta carta a los hermanos que estaban ahí, porque estaban, pues, viendo el contexto de la carta, vemos que los hermanos estaban pasando una situación muy difícil, de pruebas, de tribulaciones, y tal vez en el corazón de muchos de ellos, pues tal vez vino el desánimo, vino tal vez la duda de si ellos podrían tal vez no ser los que son herederos de la vida eterna. Dudaban tal vez de su salvación, de su elección.
Y es por eso que en los primeros versículos que hemos leído del 1 al 5, el apóstol Pedro le dice a ellos que ustedes han sido elegidos según la presciencia de Dios. Y si Dios los eligió, prácticamente le está diciendo que Dios no se va a equivocar con ustedes. Y luego le dice que ustedes han sido renacidos según la grande misericordia de Dios. Entonces, dos cosas importantes, que fueron ellos elegidos y fueron renacidos según la misericordia de Dios. Esa es la obra que Dios hace en la vida de un ser humano cuando lo libra del pecado. Y como todo elegido y todo renacido, tiene que saber que mientras que está en esta tierra, va a tener que ser afligido en diversas pruebas para ver si somos dignos de poder heredar la vida eterna aquel día cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pedro le sigue escribiendo a sus hermanos de aquel tiempo y le hace ver que es importante que ellos estén conscientes de que las pruebas que van a venir no debe a ellos sorprenderlos. Por eso en el verso 12 del capítulo 4 de la misma carta le dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, le dijo a sus hermanos de aquel tiempo. Lo que ustedes están pasando, lo que ustedes están viviendo en ese momento, no les debe sorprender. Ustedes tienen que saber que han sido elegidos y han sido renacidos, también van a ser probados. Van a ser probados, vuestra fe va a ser probada, le estaba diciendo. Y creo yo que esa carta también es para nosotros. El Espíritu Santo nos está hablando a nuestro corazón que quienes hemos sido elegidos por el Señor y hemos sido renacidos por la misericordia de Dios, tenemos que estar conscientes que mientras que estemos en esta tierra, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y qué cosas son las pruebas? Esa palabra tiene un significado de examinar, comprobar algo, colocar a prueba a una persona. Una prueba podemos decir que es un hecho o una evidencia, una razón o argumento utilizado para demostrar la verdad o la falsedad de algo, de una acción, una tesis, una teoría, en este caso, de la fe de un cristiano. Tenemos que demostrar que verdaderamente somos creyentes, verdaderamente confiamos en el Señor. Nuestra fe va a ser probada. Una prueba también puede ser aquel experimento o ensayo que se hace para saber cómo va a resultar algo o para comprobar el funcionamiento de una cosa. Eso nos lleva a poder concluir que el Señor está observando cuál es nuestra reacción frente a las adversidades, frente a las aflicciones que podamos vivir en esta tierra como cristianos, como hijos de Dios, como elegidos, como renacidos. Gloria al Señor. Podemos decir también que las pruebas son una forma o maneras en que Dios trata con su pueblo, porque Dios trata con su pueblo. Gloria al Señor. En primer lugar, para enseñarles, para darles una instrucción de algo, para que el pueblo aprenda alguna cosa que Dios quiere que aprenda. O tal vez para afirmar la fe en el corazón, como en este caso el apóstol Pedro recalca acerca de la prueba de la fe, la prueba de nuestra fe. O también Dios prueba para promocionar a un creyente, es decir, para confiarle mayores privilegios y responsabilidades. Como ejemplo, vemos la vida de Moisés. Moisés tuvo que ser llevado a los 40 años, fue llevado al desierto. Allí en el desierto estuvo 40 años pastoreando ovejas, después de haber sido un príncipe en Egipto. Ahora estaba en el desierto pastoreando ovejas.
para él eso fue una prueba, porque a través de esa prueba Dios fue moldeando, Dios fue transformando el corazón de Moisés. Porque Moisés era un hombre violento, un hombre que confiaba en su fuerza. Mató a un egipcio por defender a un hebreo. Aunque parecía justo la actitud o la acción que tuvo Moisés de defender al hebreo, que era parte de su pueblo, pero no era la forma en cómo poder obrar justicia. Y él tuvo que huir hacia el desierto. Y ahí en el desierto, vuelvo a repetir, Dios fue transformando su carácter para confiarle un ministerio, para confiarle un llamamiento, una labor, una función que tenía que cumplir, de sacar a un pueblo de la esclavitud y ser guiado por el Señor, siendo como un instrumento por medio del cual Dios iba a manifestar su poder. Pero para eso tenía que ser limpiado, ser transformado su corazón. Dios no confía fácilmente a cualquier persona sus misterios, sus ministerios, responsabilidades, dones o talentos. Dios tiene que probarnos. Dios tiene que probar nuestra fe y otras cosas más que luego de repente vamos a ver en otro momento, pero en este caso estamos hablando acerca de la fe. Entonces cuando Dios prueba para promocionarnos. Es decir, para confiarnos mayores privilegios, mayor responsabilidad, mayor conocimiento. En mis años que tengo como creyente y como pastor, he pasado muchas pruebas. Dios ha permitido que pase por diferentes situaciones. En mi vida personal, en mi vida familiar, en el trato con las personas, con la iglesia. Situaciones que han servido para que yo pueda aprender las cosas que Dios quería que aprendiera en cada situación. Y pude ver y puedo ver que cada vez que pasaba una prueba, mayor conocimiento, mayor unción, mayor bendición venía sobre mi vida. Y es lo que Dios hace. Dios trata de esta manera a través de las pruebas también para usar nuestras vidas como instrumento santificado. Como nosotros podemos, si queremos usar un vaso para beber agua, pues buscamos el vaso más limpio, y si está sucio lo lavamos. Nadie, creo yo, en su juicio sano va a usar un vaso sucio. Es lo mismo Dios, para usar una vida, tiene que limpiarlo, tiene que santificarlo, y para eso tiene que llevarlos por diferentes pruebas o situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y de eso debemos estar conscientes, para no pensar en retroceder, para no pensar que es injusto lo que estamos pasando. Si Dios permite, desde el momento que tú has entregado tu vida a Cristo, desde el momento que tú le has dicho, Señor, yo te voy a seguir, desde ese momento Dios ha tomado tu vida en sus manos y Él no te va a soltar. Él va a guiarte, va a enseñarte, va a tratar contigo y va a permitir que pases por diferentes situaciones para probarte. Porque lo que más Dios quiere es afirmarte, promocionarte, usar tu vida y bendecirte en gran manera. Como Dios probó a Abraham y luego lo bendijo grandemente. Es lo mismo, Dios de la misma forma trabaja con su pueblo, con cada uno de nosotros en una forma individual, personal, y en forma también como pueblo de Dios. Dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas no duran 100 años. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Podemos decir por la palabra que dice que esas pruebas son por un poco tiempo. Son de corta duración. Va a pasar, va a terminar. La enfermedad, el problema con los hijos, con la esposa, tiene una fecha de caducidad. Dios lo va a permitir y no lo va a permitir tampoco más allá de lo que nosotros podamos resistir humanamente. En 2 Corintios capítulo 4, verso 17, Pablo, hablando también acerca de las pruebas, como
Él le llama tribulaciones. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo era consciente de las pruebas, pero al igual que Pedro está diciendo que las pruebas son momentáneas, son de duración corta, a comparación de la gloria eterna que en nosotros se va a manifestar cuando Jesucristo sea manifestado. Aquel día cuando Él venga por nosotros, los que hemos creído en Él. También dice el apóstol Pedro en el verso 6 que hemos leído que las pruebas son diversas. O sea, no es que Dios trata con cada uno de la misma forma, porque cada uno de nosotros tiene un corazón diferente, diferentes de repente nuestra forma de pensar, nuestro carácter, costumbres, hábitos, que de repente no están alineados a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Entonces es como que nuestro carácter, supongamos, tiende a irse hacia la derecha cuando Dios dice que tienes que ir rectamente. Entonces lo que Dios tiene que hacer es permitir pruebas para que eso torcido se vuelva y se enderece y podamos andar en el propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito para cada vida, para cada uno de nosotros. Dios nos creó y nos salvó con un propósito maravilloso. Tú no te imaginas hacia dónde Dios quiere llevar tu vida, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Es algo glorioso. Cosa que ojo no vio ni oído Dios, ni han subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, las pruebas son de corta duración y las pruebas son diversas. Para una persona será una prueba, para otra será de otra manera, o para uno será muchas formas en que las pruebas vendrán a nuestras vidas. Por ejemplo, vemos la vida del apóstol Pablo cuando habla en 2 de Corintios capítulo 11, verso 24. Este hombre fue probado de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Él dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Fue azotado. Fue azotado. ¿Para él habrá sido una prueba eso? Por supuesto que sí. Su confianza en Dios, porque imagínate que por hacer el bien, por predicar el evangelio, por sanar enfermos en el nombre del Señor Jesús, este hombre fue azotado muchas veces. Si a usted y a mí nos azotaran en este tiempo, no por ser delincuentes o ser borrachos, sino por predicar el evangelio, tal vez muchos de nosotros dudaríamos en nuestro corazón del propósito de Dios. Cuestionaríamos tal vez el por qué Dios permite que nos pase eso. Porque a veces hemos pensado en nuestra mente que ser un discípulo o ser un cristiano pues es la lotería. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios nos va a librar de todas las situaciones difíciles que nos toque vivir. Pero muchas veces no es así, mis amados hermanos. Pablo fue azotado. ¿Qué más dice? 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. Mire, imagínense, fue apedreado. ¿Qué más? 3 veces he padecido naufragio en alta mar, navegando para viajar a otras ciudades, a otras naciones como Europa, para viajar y llevar el evangelio. Sufrió naufragio. ¿Qué más dice? En caminos muchas veces. Pablo tuvo que hacer un recorrido muchas veces de kilómetros y kilómetros caminando para llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Y pues en ese tiempo no habían carreteras como hoy hay. Tenía que caminar. ¿Quién sabe qué peligros habrían en el camino? Por eso dice, en caminos muchas veces en peligro de ríos. Tenía que cruzar ríos. En peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligro en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligro en el mar. Peligro en los falsos hermanos. Imagínense. Había situaciones donde la vida de Pablo corría peligro. Póngase a pensar un momento,
esas son situaciones que Dios permitió en la vida de Pablo para probarlo y también para dejar para nosotros un modelo, un ejemplo, que si Pablo pudo con la ayuda de Dios, nosotros también podremos salir vencedores cuando vengan las pruebas. ¿Qué más dice Pablo en el verso 27? En trabajo. Pablo muchas veces tuvo que trabajar. Él era quien hacía las tiendas o carpas. Sabía esa era su profesión. En fatiga, trabajaba hasta el cansancio. En muchos desvelos. Había momentos en que Pablo no podía dormir, no podía conciliar el sueño por viajar o por las preocupaciones, por los peligros que vivía. ¿Qué más dice? En hambre, en sed. Este hombre también pasaba hambre y sed. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que Pablo no es que por ser apóstol pues era un hombre millonario, tenía para comer y no le faltaba nada. No, pasaba hambre, pasaba sed. Dice, en muchos ayunos. Era un hombre que ayunaba. En frío y en desnudez. Pablo, había momentos en su viaje misionero donde él pasaba frío, no tenía tal vez un abrigo. O en la cárcel de Roma, en la frialdad ahí de las celdas, experimentando el frío y la desnudez. No quiere decir que Pablo andaba desnudo, sino que de repente la comodidad de poderse vestir con una ropa adecuada a la moda, o una buena ropa de marca, tal vez una buena tela como aquel tiempo. Además dice de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Y quién enferma y yo no enfermo? O sea, encima que Pablo tenía esa carga, esa responsabilidad, esa preocupación por las iglesias. Y encima también, muchas veces Pablo tuvo que experimentar la enfermedad en su cuerpo. Mis amados hermanos, entonces las pruebas son de corta duración, pero también dice que son diversas pruebas. Es decir, que diversas formas en que las pruebas pueden venir a nuestra vida. Ahora, ¿por qué y para qué prueba Dios nuestra fe? Primeramente vamos a responder a la pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la motivación o cuál es la causa por la cual Dios es motivado a probarnos? ¿Cuál es la causa? Dice en el verso número 6, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Esa palabra, si es necesario, habla de una condición. Es decir, que las pruebas que Dios permite en nuestra vida están condicionadas de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Y cuando hablo de necesidades, no te estoy hablando de comida, de vestido, dinero, casas, bienes. No. Jesús prometió que si buscamos primeramente el reino de Dios, todas esas cosas vendrán por añadidura. Pero ¿de qué necesidades estamos hablando? De esas necesidades que muchas veces nosotros no vemos en nosotros, no nos damos cuenta o no consideramos que son necesarias. Pero para Dios son necesarias que nosotros podamos, hermanos, tener en nuestra vida. Son necesidades que aún nos faltan desarrollar en nuestro corazón o en nuestro carácter. Y en este caso, Pedro está hablando acerca de la necesidad de ser probado en nuestra fe, en nuestra firmeza, en nuestra confianza. Una fe estable, firme, para que se mantenga sin ser alterado hasta la venida del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos entender por qué Dios permite las pruebas, porque son necesarias. Por eso dice, si es necesaria. Y si no es necesaria, pues Dios no lo va a permitir. Pero si son necesarias, porque Dios ve una necesidad en nosotros que nosotros no vemos, que todavía falta en nosotros ser moldeado, ser transformado en alguna área de nuestra vida, ser afirmado en nuestra
en nuestro corazón nuestra fe, para que sea pura, para que sea genuina, para que sea firme, para que sea estable, para que nada nos mueva, para que nada nos saque del camino del Señor, como a Pablo, el hambre, el frío, la desnudez, los peligros, los azotes, las piedras, las cárceles, todas esas cosas que Dios permitió que él viviera, hermanos, no hicieron que Pablo se moviera de su fe, que Pablo se rindiera en su confianza en el Señor. Vemos, por ejemplo, en Israel. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. En capítulo 8 de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino y por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué el Señor llevó a Israel por el desierto? ¿Por qué permitió que Israel caminara por ese camino donde habían serpientes, habían escorpiones, frío, hambre, etcétera? ¿Por qué Dios permitió que ellos caminaran en el desierto antes de entrar a la tierra prometida? Dios quería probar a su pueblo en el desierto. Dios quería enseñarle dos cosas. Quería enseñarles a guardar o obedecer los mandamientos de Jehová. Y la otra cosa, a depender de Dios, sabiendo que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es justamente para Israel era necesario pasar por el desierto, porque ese pueblo tenía que aprender a obedecer los mandamientos de Dios, que se le habían dado por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y tenían que aprender a depender y esperar solamente de Dios. Ellos estaban en el desierto, no había tiempo para sembrar, para cosechar. Es más, en el desierto no se puede sembrar ni cosechar. Todo lo que ellos necesitaban, debían esperarlo de parte de Dios. Pero vemos en la historia de Israel tristemente que ellos, en vez de confiar en el cuidado de Dios, ellos comenzaron a murmurar contra Dios. Comenzaron a murmurar contra Moisés, su líder. Querían hacerle un golpe de estado, se rebelaron contra Moisés, lo querían matar. Otras veces querían volver a Egipto. O sea, ellos preferían volver a ser esclavos con tal de tener solamente la barriga llena de la comida que ellos querían comer y que extrañaban y que ya no podían comer en el desierto. Pero el desierto era momentáneo, no es que ellos iban a quedar ahí. Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, pero los llevó por el desierto para probarle y enseñarle a obedecer a Dios y a depender de Dios. ¿Cuántos de nosotros también necesitamos eso? Tal vez. Por eso el apóstol Pedro, cuando dice que vamos a ser probados si es necesario, dice, esa palabra tiene mucho significado, porque Dios nos va observando. A la medida que vamos caminando con Él, Él va observando nuestro corazón. Aunque Él nos conoce, pero quiere que tú también te conozcas a ti mismo y reconozcas tu condición y sepas en qué condición está tu fe. Y puedas mantener esa fe intacta hasta la venida del Señor. El otro ejemplo que vemos es la experiencia del apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, Pablo no era cualquier hombre, era un hombre muy usado por Dios, con señales, con maravillas, con milagros. Pablo era un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y aparte, era un recipiente, digamos, en un sentido espiritual, en donde Dios depositaba mucho conocimiento y mucha sabiduría, lo que Pablo llama revelación del Evangelio de Jesucristo. Pero había un peligro. Dios conoce a su siervo, lo conocía Pablo. Sabía que ese conocimiento que Dios le estaba dando de los misterios de Cristo, del Evangelio, que están escritas en sus cartas y que ahora no podemos saber, Pablo la recibió directamente de Dios. Pero como el Señor conoce el corazón, entonces permite que Pablo viva en aflicción de una enfermedad en su cuerpo. Algunos estudiosos dicen que era una enfermedad en los ojos que él tenía. Era tan doloroso cuando esa enfermedad venía a él. Pablo le llama, dice, me vino un mensajero de Satanás. Es decir, que Dios permitió que el enemigo tocara el cuerpo de Pablo. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios para hacer esto, para permitir que suceda esto? Como dice en el verso número 1, el verso 7 del capítulo 12 de 2 de Corintios, y para que la grandeza de las revelaciones, porque las revelaciones que él recibió eran grandes, dice, no me exaltase desmedidamente. O sea, lo que Dios estaba cuidando era el corazón de Pablo para que él no caiga en la condenación que cayó el diablo. ¿Cuál fue la condenación de Satanás? El orgullo. Satanás era un ángel muy hermoso, Lucero se llamaba. Un ángel que tenía mucha sabiduría, era el sello de la perfección. Era uno de los querubines en el trono de Dios. Era un ser hermoso, Luzbel, que cada vez que él se presentaba delante de los ángeles, él como tenía más luz, hermanos, llamaba la atención su presencia. Pero él se corrompió, permitió el pecado y quiso ser como Dios. Se metió el orgullo en su corazón. Él lo permitió. Y Pablo, como estaba recibiendo ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, corría el peligro de caer en ese pecado del orgullo. Y Dios, para evitar eso, para mantenerlo afligido, humillado, Dios permite que el enemigo pudiera tocar su cuerpo y pudiera producir una enfermedad, para que él doblegara su orgullo y se mantenga siempre en una actitud de humildad delante del Señor. Eso fue una prueba para él, por supuesto, porque él le clamaba a Dios. Dice que he clamado a Dios 3 veces, le he rogado al Señor. Un hombre que sanaba enfermos, levantaba paralíticos, un hombre muy usado por Dios, con milagros, con señales, pero estaba enfermo. Dios le permitió que él enfermara. Él había orado 3 veces, había rogado al Señor que le sane, dice, que le quite esa enfermedad. Pero el Señor, que le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Confórmate con mi gracia. Mi gracia es suficiente. Gloria al Señor. Porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando Pablo estaba enfermo, estaba débil, estaba rendido, estaba sometido a Dios. Era más fácil. Y entonces, cuando él era débil, la gloria de Dios, el poder de Dios reposaba sobre Pablo, porque ya no había el peligro del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Y hay muchos creyentes, a veces porque Dios comienza a usarlos un poquito, o porque comienzan de repente a descubrir algunas cosas en las Escrituras que tal vez su pastor o otro líder no conoce, ya se creen más y caen en la condenación de Satanás, caen en el orgullo. Pero que Dios nos guarde de tener esa actitud. Y a veces cuando Dios ve esas cosas en nuestro corazón, Dios nos va a probar, hermanos, y va a permitir que vengan las aflicciones, las pruebas a nuestras vidas, para quebrantar, para doblegar ese orgullo. Pero en ese caso estamos viendo que Dios permite las pruebas, ¿para qué? Para probar, las aflicciones permiten para probar nuestra fe, nuestra confianza en Dios.
Entonces esa es la razón por la cual el Señor permite las pruebas. Ahora, ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito del Señor? La fe, hermanos, Pedro lo compara como el oro. Hace una comparación. El oro es un metal muy valioso, lo sabemos. El oro, para que sea de mejor calidad y de mayor precio, tiene que ser expuesto y probado en el fuego. Usted va a los plateros, a los joyeros, a los que trabajan con el oro, con ese mineral tan precioso. Ellos, si quieren lograr que el oro que quieren vender o que quieren ponerlo como parte de una joya, lo exponen a mayores grados de fuego, de calor, porque el calor hace que las impurezas salgan a flote del oro. Y entonces, cuanto más calor, hace que el oro se vuelva más puro, y todas esas impurezas que se van exponiendo están siendo arrancadas, y el oro se vuelve más puro y más valioso, por supuesto. Así también nuestra fe es probada a través de las aflicciones que Dios permite que pasemos. El apóstol Pedro le llama prueba de fuego, porque las pruebas son como el fuego para el oro. Así son las pruebas para nosotros, mis amados hermanos. Dice 1 Pedro 1:7, para que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es la finalidad de las pruebas que Dios permite en nuestra vida, que cuando el Señor venga, no nos encuentre en un estado de incredulidad, de duda. O como dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O como dice el apóstol Pablo a su carta a Timoteo, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Entonces, para no apostatar de la fe, y para que cuando el Señor venga, encuentre un pueblo que todavía es firme en su fe, a pesar de lo que ha vivido en esta tierra, entonces recibirá alabanza, recibirá gloria y recibirá honra. Gloria al Señor cuando el Señor se manifieste aquel día, cuando venga por su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el medio que Dios usa para probarnos, mis amados hermanos, son las aflicciones. El apóstol Pedro dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos en diversas pruebas. Son las aflicciones. ¿Y qué es una aflicción? Una aflicción es causar dolor, tristeza, molestia, sufrimiento físico. Son, en otras palabras, las dificultades que se presentan mientras estamos aquí en esta tierra, las cuales, como el fuego, van a exponer, esas aflicciones van a exponer las impurezas, que así como el fuego expone las impurezas en el oro, así también las aflicciones van a hacer que reluzca o que salga a flote nuestras impurezas en lo que a nuestra fe se refiere. Y cuando hablamos de impurezas, simbólicamente estamos hablando, por ejemplo, del desánimo. El desánimo o el doble ánimo. El desánimo es cuando un creyente pierde el ánimo de seguir adelante. Te desanimas y dices, no, esto es muy pesado para mí, yo no voy a poder, que tengo que empezar a orar, leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, aquello, tengo que dejar el mal. Entonces te desanimas por falta de fe, porque no has desarrollado, no has permitido que Dios perfeccione tu fe. Entonces, para que no haya, o para que el desánimo no nos gobierna, para que el desánimo no nos saque del camino, entonces Dios permite las aflicciones. Porque ahí, cuando estamos afligidos, ahí sale lo que pensamos y lo que estamos creyendo en verdad. Otro es el doble ánimo. Un día estamos animados y otro día estamos desanimados. Un día estamos en el espíritu, otro día estamos en la carne. Un día estamos con el deseo de servir a Dios y al otro día no queremos servir a Dios. El doble ánimo. Otra impureza es la inestabilidad. Somos inestables.
No somos firmes en nuestra fe, en nuestra confianza. Porque cuando hay fe hay perseverancia, hay firmeza, hay estabilidad. Nada te mueve, como a Pablo, nada lo movió. Razones tenía para abandonar el camino de Cristo. Razones tenía para desanimarse, para retroceder, volver al judaísmo, a su religión antigua. Él tenía muchas razones porque todas esas cosas que él vivió son razones suficientes para decir, ya no quiero saber nada de Cristo porque desde que me he hecho cristiano sufro demasiado. Mejor vuelvo atrás, mejor estoy tranquilo sin Cristo. Pero Pablo no se rindió. ¿Sabe por qué? Porque tenía una fe firme. Una fe que había sido procesada por el fuego de las pruebas, de las aflicciones. Por eso decía Pablo en Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni las cosas que están por venir, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo estaba seguro, estaba convencido, era firme su convicción, su fe. Pero en muchos de nosotros hay inestabilidad, o a veces la incredulidad, la duda, son impurezas que no ayudan a que nuestra fe sea estable. Y entonces Dios permite las aflicciones, porque a través de las aflicciones Él va probando. Es como el fuego que llega a nuestra vida y nos va probando y nos va limpiando, nos va santificando. Si pasamos la prueba, si resistimos la prueba, mientras estamos siendo probados, estamos buscando a Dios, estamos sometidos a Dios. Hermano, usted después de la prueba, usted sale, gloria al Señor, diferente. Usted, si antes era un hombre inestable, un hombre que se desanimaba por cualquier cosa, un hombre que un día estaba bien animado, el otro día desanimado. Usted cuando salga de la prueba, usted será diferente. Tendrá raíces, estará arraigado, afirmado en la fe. Nada lo va a mover, nada lo va a sacar. Por eso Dios permite las aflicciones. Porque es a través de las aflicciones que Dios va a probar nuestra fe. Esas aflicciones muchas veces son situaciones difíciles, angustiantes, incluso dolorosas. Gloria al Señor. Entonces el día cuando aparezca Jesucristo, nuestra fe recibirá de Él alabanza, gloria y honor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pedro también dice, ¿cuál es el fin de nuestra fe? Una fe que ha sido probada y se mantiene firme, se mantiene estable. Pase lo que pase, venga lo que venga. Usted dice, yo sigo creyendo en Cristo. Yo he decidido, como dice ese coro muy conocido, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros retrocedan, yo sigo a Cristo. Porque estoy convencido. Esperanza. Que fuera de Él no hay salvación. Porque estoy convencido que yo soy un elegido. Que Él me hizo renacer según su grande misericordia. Yo soy cristiano no por casualidad, no por suerte, no porque haya sido buena gente, sino soy cristiano, soy un hijo de Dios porque fui elegido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de ser formado en el vientre de mi madre. Yo he sido elegido por el Señor. Yo no estoy por casualidad en el cristianismo. Yo no soy cristiano por casualidad. Yo soy cristiano por elección. El Señor me eligió y el Señor me hizo renacer. Tengo vida nueva, tengo una nueva naturaleza, soy una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo sigo para adelante, puesta mi mirada en Jesucristo, como dice en Hebreos, en el capítulo 4 o 12, perdón, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada en Él, no en las aflicciones que podamos vivir, que a veces son dolorosas, pero son momentáneas. Son momentáneas. Resiste, soporta. No reclames, no te quejes,
No digas mejor vuelvo atrás. No digas mejor me voy al mundo. Oh, no digas para qué me comprometí con Dios. No, mejor no digas eso. Di, Señor, ayúdame. Señor, yo no quiero retroceder. Yo quiero mantenerme firme. Yo quiero seguir creyendo, Señor. Yo nací creyendo en Cristo y quiero morir creyendo. Que nada me pueda apartar de tu palabra. Que nada me pueda apartar de tu camino. Que nada me pueda apartar de ti. Ayúdame, Señor. O como ese padre clamó, auméntame la fe, Señor. Ayuda mi incredulidad. Necesitamos, hermanos, ser probados, porque el fin de nuestra fe, esa fe que ha sido probada, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. La fe no solamente es para hacer milagros, señales, maravillas, orar por los enfermos, echar fuera a los demonios. No, hay un fin supremo de la fe. Es la salvación de tu alma, porque el justo por su fe vivirá. No pierdas pues vuestra confianza, dice el escritor a los hebreos, que tiene grande galardón, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. El Señor viene pronto por su iglesia y viene a buscar una iglesia que sigue firme en la fe, que no está en dos pensamientos, sino en una iglesia que le ama, que aunque no le ha visto, dice el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Aquellos cristianos no habían visto a Jesús como Pedro sí lo había visto. Pero a pesar que esos cristianos de Roma o de Asia Menor que habían sido dispersados no habían visto al Señor, mas sin embargo amaban al Señor y creían en Él. Porque en eso consiste la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo no hemos visto a Jesús. No estuvimos presentes aquella vez cuando Él estuvo en la tierra. No estuvimos claro. No. Pero su Espíritu está en nosotros. Y su Espíritu nos da testimonio que Él vive, que Él es real, que Él está en nuestro corazón, que Él guarda nuestra vida, que Él nos escogió y nos hizo renacer para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, porque el fin de tu fe, el fin de la fe que Dios nos ha dado, es la salvación de nuestras almas. Más allá de cualquier cosa que podamos alcanzar en esta tierra, por medio de nuestra fe, de la mano de Dios, como milagros, sanidades, provisión, el fin supremo de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Es la salvación de nuestras almas. La salvación de la condenación. De que ya no vamos al infierno, sino que nos vamos a la gloria de Dios. Sino que ya no estamos predestinados para condenación, sino para heredar la vida eterna, hermano. Gloria al Señor. Sí, hay vida eterna. La vida en esta tierra se cuentan por días, por meses, por años, por siglos tal vez. Pero en aquel día cuando el Señor Jesucristo sea manifestado, entonces comenzará la eternidad. No habrá fin. Viviremos por siempre con el Señor. Sí, parece iluso. Parece una fantasía, un cuento para niños. Pareciera. Pero no es un cuento, no es una fábula, no es una fantasía. Jesús es real, mi hermano. Jesús vive, Él resucitó. Él vino a la tierra un día como hombre. Dios se hizo hombre. Vivió, caminó entre los hombres. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Quien escribe esta carta fue el apóstol Pedro. Si usted lee un poco acerca de la biografía de este hombre era un hombre que se dedicaba a la pesca, era un pescador, un hombre de mar, tenía su barca. Cuando el Señor lo llamó, dice la Escritura que dejando su barca
dejando los peces, se fue detrás del Señor Jesucristo. Porque el Señor le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero aunque la fe de Pedro era sincera, o su amor al Señor era sincero, sin embargo, necesitaba ser probado. Porque este hombre era de carácter violento, era iracundo, impulsivo, poco prudente. Acuérdese que cuando vinieron a capturar al Señor, Él sacó una espada que traía escondido para pelear contra los soldados, sabiendo que Jesús les había dicho que era necesario que Jesús pasara todo eso. Pero Pedro, que no creía en la palabra de Jesús todavía totalmente, digamos así, trajo una espada escondido para defender a su maestro, porque tenía un carácter impulsivo, era orgulloso, se creía autosuficiente. Cuando el Señor dijo a sus discípulos, esta noche todos se van a escandalizar de mí y todos me van a abandonar, todos se van a ir, Pedro se levanta y dice, yo no, Señor, aunque todos estos te van a negar, yo no te voy a negar, Señor. Y el Señor le dijo, Pedro, esta noche antes que cante el gallo 3 veces, me vas a negar que me has conocido. Así que era necesario que Pedro pasase una prueba de su fe. Y eso está registrado en el libro de San Lucas, capítulo 22, verso 31 al verso 34, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. He rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. La fe de Pedro iba a ser probada. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En primer lugar, vemos aquí que Satanás estaba reclamando la vida de Pedro, porque Pedro era un hombre orgulloso, le había dado lugar al diablo. Acuérdese usted cuando el Señor le estaba diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, sea humillado por los líderes religiosos, etc. Pero al tercer día va a resucitar. Entonces Pedro lo llamó aparte al Señor y dijo, Señor, no permitas que esto pase. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en los hombres. Ahí estamos viendo que Satanás estaba influenciando en la mente de Pedro para que el Señor Jesucristo no cumpla con lo que el Padre había establecido para él, el de morir crucificado en la cruz de Calvario y sufrir todos los padecimientos que de él estaba escrito en los profetas. Pedro había dado lugar al enemigo, derecho legal le había dado a Satanás, y Satanás había pedido la vida de Pedro para zarandearlo. Que el diablo no puede venir de frente a atacar a un cristiano, tiene que pedirle permiso al Dios Todopoderoso. Y si es necesario, como dice Pedro mismo, si es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Y a veces Dios va a usar al diablo para afligirnos, como lo usó en la vida de Pablo. Entonces dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El trigo, para que quede el grano puro y salga toda la hojarasca o la paja, tiene que ser zarandeado, sacudido, para que el viento se lleve toda la hojarasca. Así Pedro iba a ser probado en su fe. Pero el Señor le da una palabra de esperanza y le dice, pero yo he rogado por ti, Pedro, yo he intercedido por ti. Y yo creo que es lo mismo que el Señor hace hoy en ese momento, porque la Escritura dice que Él intercede por nosotros. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte, Pedro. En ese momento, yo he rogado para que en ese momento de la prueba, de la aflicción que venga sobre tu vida, yo he rogado para que no te falte la fe. Porque si te falta la fe, Pedro, vas a retroceder y te vas a perder.
pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y esa es una promesa para los elegidos y para los renacidos en Cristo Jesús. Para nosotros, que en los momentos de prueba que son por medio de las aflicciones, tenemos la promesa del Señor que Él intercede por nosotros delante del Padre todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Usted sabe la historia, que cuando le comenzaron a preguntar a Pedro, tú eres uno de ellos, te hemos visto. No, yo ni siquiera conozco. Tu manera de hablar te delata. Tú hablas como uno de ellos. No, ni siquiera lo conozco. Y una mujer dijo, sí, tú eres uno de ellos. Y dice que maldijo el camino, negando que yo no sé quién es ese hombre. Y maldijo el camino. Imagínense lo que hizo Pedro. Pero luego dice que se encontró en una mirada con el Señor cuando él dijo eso. Y Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente porque se dio cuenta que hasta ese momento él había dependido de sí mismo. Se creía autosuficiente. Él creía que en su fuerza podía soportar la aflicción, las pruebas. Pero en ese momento él entendió que si no fuera por la intercesión de Jesucristo, para que no le falte la fe, Pedro se hubiera perdido. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, dice la Escritura que Él intercede delante del Padre a favor de nosotros de día y de noche. Aleluya, para que nuestra fe no nos falte en los momentos de prueba, de aflicción que vienen a nuestras vidas. Esa es la promesa para los elegidos y para los renacidos en Dios. Y cuando Pedro pasó esa prueba y Jesús fue a restaurarlo, lo fue a buscar otra vez al lago. Otra vez Pedro se había ido a pescar y no había pescado nada como la primera vez cuando lo encontró el Señor. Y le dijo, tiren a la derecha. Y tiraron a la derecha y sacaron gran cantidad de peces. Y los discípulos reconocieron que era Jesús, que había resucitado. Y Pedro de la vergüenza no quiso ir delante del Señor. Pero luego se acercó. Jesús había preparado una comida ya. Y empezó a comer con ellos y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Pedro entendió que él tenía que aprender a depender del Señor Jesucristo. Tenía que aprender a confiar, no en su sabiduría, no en su fuerza, no en su mal carácter, en la violencia, en la fuerza, sino aprender a confiar en el amor, en el poder de Jesucristo. Y es por eso cuando escribe esta carta, primera de Pedro, está hablando. Él sabe lo que se trata, esas aflicciones, esas pruebas. Él sabe, Él conoce porque Él las vivió y salió victorioso. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos, tenemos que comprender que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Muchos no quieren seguir a Cristo porque no están dispuestos a padecer por causa del Señor. Muchos no están dispuestos a soportar las pruebas o las aflicciones que vienen. Es más fácil decir yo soy de tal religión y no comprometo mi corazón. Vivo una fe superficial. Me engaño a mí mismo creyendo que estoy en el camino correcto. O a veces pensamos que el cristianismo, el ser un seguidor de Cristo, significa que Dios nos va a librar de todos los peligros, de todas las situaciones difíciles que nos pueda venir a nuestra vida. Y si no es así, entonces Dios es malo, entonces me aparto, me voy. No. El apóstol Pedro, cuando fue apedreado una vez y dejado medio muerto, después de levantarse allá en Listra, la ciudad de Listra,
Y le dijo a los discípulos, a los nuevos creyentes, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Vamos a ser afligidos en diversas pruebas, mis amados hermanos. Pero no te asustes, no te acobardes, no te acobardes. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria al nombre de Jesús. Dios está presente en esta noche. Yo no sé qué puedas estar pasando. Tal vez como Pablo, una prueba en tu cuerpo. Tal vez una situación con tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas. Tal vez una enfermedad. No sé qué puedas estar viviendo. Y tal vez por algún momento estás dudando de la fidelidad de Dios. Tal vez estás desanimado, sin ánimos de seguir ya al Señor, pensando en retroceder tal vez. O tal vez ya retrocediste. Dios no quiera que sea así. El Señor quiere alentarte en esta noche. Que las pruebas son reales, pero también son necesarias en nuestras vidas. Porque las pruebas, mis amados hermanos, hacen que nuestra fe, como el oro, sea purificado y sea valioso delante de los ojos de Dios. Si hay algo en el cual Dios se gloriará aquel día, es de hallar a sus hijos y a sus hijas que un día decidieron creer en Jesús. Están firmes en la fe. Es por eso que Jesús se preguntó a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en su pueblo? ¿Hay fe todavía en nuestro corazón? ¿Confiamos todavía a pesar de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor? ¿Podemos confiar en Él? Claro que sí. Claro que sí. Entrar en crisis. Las islas, los montes se pueden mover, el mar se puede salir de su sitio. Pero el Señor, nuestro Dios, todavía está sentado en su trono. La pandemia puede estar arrasando con todo. Los hombres, los gobernantes pueden estar atemorizados. Pero nuestro Dios todavía reina. Nuestro Dios todavía es Rey de reyes, Señor de señores. Todavía Él es soberano. Todavía Él reina con poder, con gloria. Sigamos confiando en Él. No perdamos nuestra fe. Afirmemos nuestra fe en estos tiempos difíciles. No es para salir huyendo. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No es para decir ya no voy a seguir. No es para decir Dios no me da lo que yo le he pedido, mejor me vuelvo atrás. No, mi hermano. Sea que tengamos, como decía el profeta, así no haya uvas en las vides, no haya leche o no haya animales en el corral, con todo me gloriaré en Jehová mi Dios. No puedes cambiar a Dios por un plato de lenteja. No puedes cambiar o dejar a Dios por un capricho que tú quieres y que tal vez Dios no te lo da porque conoce tu corazón. Dios vale más que cualquier cosa en esta vida, más que la plata, más que el dinero, más que el trabajo, más que tu propia vida. Dios le vale más. No hay precio para lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es invaluable. Él te eligió. Él te hizo renacer. Y Él es poderoso para guardarte y para probarte y guardarte en medio de las pruebas para que tu fe no te falte. No te rindas, mi hermano, mi hermana. Sigue creyendo. Sigue orando.
Sigue leyendo la palabra aunque otros te critiquen, aunque otros te miren mal, aunque otros hayan vuelto atrás. Tú sigue, mi hermano. Tú sigue, mi hermana. No te rindas, sigue creyendo. Sigue creyendo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por elegirnos. Gracias por habernos hecho renacer a una vida nueva. Y gracias por probarnos, porque nos haces ver nuestra verdadera condición. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Ayuda a mis hermanos y hermanas que tal vez estén pasando un momento difícil. Tal vez están pasando una prueba. Alguna aflicción ha venido sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre su familia, sus hijos tal vez. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Porque como dijo Pedro un día, cuando otros estaban volviendo atrás, y tú le preguntaste, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos, hermanos? Fuera de Cristo no hay esperanza en este mundo. La ciencia, la medicina tiene un tope, tiene un límite. Los hombres son limitados, pero nuestro Dios todopoderoso, Él es un Dios infinito en poder. Él es grande, Él es maravilloso, Él es precioso. Él es digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado, de ser honrado y de ser creído. Creí por lo cual hablé, dice Pablo. Creí por lo cual hablé. El justo por la fe vivirá. No es por tu dinero, no es por tu fuerza, no es por tu habilidad, no son por tus años de creyente, no es por tu sabiduría, es por la fe. La fe, no pierdas la fe. Sigue confiando y sigue creyendo en Cristo Jesús, para que el día que Él venga, tu fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, y no huyas avergonzado delante de su presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios continúen con ustedes todos los días. Que Dios los guarde, los fortalezca. Ya les estaré comunicando sobre la apertura del templo. Dios quiera que todo salga bien. Estaré comunicando por el WhatsApp, por favor. Estemos atentos y sigamos adelante, mis amados hermanos. Shalom.